¿A que nos ha pasado alguna vez que repetimos los mismos patrones, reaccionamos siempre de la misma forma, o de repente sentimos como que esa fe que teníamos pues empieza a flaquear? En este análisis vamos a ver de dónde viene esa sensación y sobre todo cuál es el camino para superarla. Y es que esta es una pregunta que nos podemos hacer en cualquier momento, ¿verdad? Es una sensación muy real, casi como si estuviéramos atrapados en un bucle. Y a pesar de querer cambiar, a pesar de las buenas intenciones, parece que volvemos al mismo punto de partida sin entender muy bien por qué. Claro, y aquí es donde muchas veces está el quid de la cuestión. Solemos buscar la causa fuera, en las circunstancias, en lo que hacen los demás, en cualquier cosa externa. Pero la clave en realidad está en entender que la transformación de verdad, la que perdura, es un trabajo que ocurre en el corazón, de dentro hacia afuera. Y esta idea es, digamos, el punto de partida de todo. No se trata de un simple ajuste de comportamiento, de portarse un poco mejor. No. La idea es mucho más profunda. Estamos hablando de una restauración completa del corazón, del núcleo de nuestro ser. Pero a ver, ¿qué significa exactamente esto de la restauración? Pues no es como darle a un interruptor y ya está. No es algo mágico o instantáneo. Es un proceso, un trabajo continuo que, según esta visión, empieza cuando una persona le entrega su vida a Jesús y a partir de ahí se va desarrollando. Es una labor interna, casi artesanal, diría yo. Y para que esto se entienda bien, nada mejor que un ejemplo práctico, ¿verdad? Vamos a ver un caso de estudio fascinante. El apóstol Tomás. Su historia es, en muchos sentidos, un espejo de nuestra propia lucha entre la duda y la fe. A ver, situémonos. El momento es de una tensión y una emoción brutales. Jesús ha resucitado, se aparece a sus discípulos, pero hay una ausencia muy notable. Tomás no está allí. Se pierde ese primer encuentro tan increíble. Ojo a la respuesta que da cuando los demás, emocionadísimos, le cuentan lo que han visto. Es una declaración de una contundencia, vamos, increíble. Su fe, en ese momento, tiene condiciones muy claras. Exige pruebas físicas, tangibles. No le vale el testimonio de sus amigos más cercanos. Él necesita su propia evidencia personal. Y aquí es donde la historia de Tomás nos toca de cerca, ¿no? Porque él representa esa parte de nosotros que se tambalea cuando la realidad no encaja con lo que esperábamos. Cuando no vemos las respuestas que queremos, la duda encuentra el terreno perfecto para echar raíces. A ver, que es muy fácil juzgar a Tomás desde fuera, ¿verdad? Pero pensemos un poco. Su duda tenía unas raíces bastante comprensibles. El trauma de la crucifixión era muy real. Quizás era una persona con una mente más analítica, más racional, y como muchos de nosotros, sentía esa necesidad profunda de una experiencia personal, no una fe de segunda mano. Su proceso era, al fin y al cabo, el suyo. Pero, claro, la historia no se queda ahí, en la duda. Vamos a ver ahora cómo un encuentro personal puede transformar por completo esa incredulidad en una convicción inquebrantable. Y un detalle importante, fijaos en el tiempo. Pasan 8 días. Es una semana entera en la que Tomás está, por así decirlo, aislado en su duda, mientras sus amigos ya viven con la certeza de lo que han visto. Es un recordatorio de que los procesos de fe son muy personales y cada uno tiene su propio ritmo. Y aquí viene lo más alucinante del encuentro. Jesús no llega para echarle la bronca a Tomás, no lo condena por su incredulidad. Todo lo contrario. Se acerca a él con una comprensión y una paciencia asombrosas y le ofrece exactamente la prueba que había pedido. Lo encuentra justo en el punto donde él estaba. Ante esa evidencia, y lo que es más importante, ante la gracia de Jesús, toda esa coraza de duda que tenía Tomás, pues se viene abajo. Y de sus labios sale una de las confesiones de fe más potentes de toda la Biblia. Ya no es el Señor de los demás, es Señor mío y Dios mío. La duda se ha transformado en una adoración totalmente personal. Bueno, y toda esta historia de Tomás nos sirve para hablar de una diferencia que es, fundamental para entender el camino de la fe. Porque justo después de que Tomás hace esa confesión, Jesús suelta una frase que lo cambia todo. Aquí es donde la lección se expande más allá de él y se convierte en un llamado para todos los que vendríamos después, estableciendo un principio de fe completamente distinto. Fijaos bien en el contraste, porque es muy claro. Por un lado está la fe natural, la que tenía Tomás al principio, esa que necesita ver para creer. Es una fe inestable, porque depende totalmente de las circunstancias. Si todo va bien, se cree; si las cosas se tuercen, se duda. Y por otro lado está la fe espiritual, que no descansa en lo que se ve, sino en la verdad de quién es Dios. Es una convicción que nace de dentro, mucho más firme y duradera. Vale, muy bien. Pero, ¿y esto cómo nos lo llevamos a nuestro día a día? ¿Cómo se pasa de una fe que necesita ver a una fe que se atreve a confiar sin más?
Pues mira, este versículo es que lo clava, lo resume todo a la perfección. Es la definición misma de la vida de fe espiritual. No se trata de negar la realidad que vemos, sino de elegir caminar guiados por una realidad superior, la fidelidad y la palabra de Dios. Y es que, al final, el objetivo de todo este camino es precisamente este. El propósito no es crear personas que necesiten constantemente pruebas y señales para poder creer. El objetivo es formar hijos e hijas que confían en su Padre, que caminan con Él por pura convicción en quién es Él. O sea que, en el fondo, la verdadera restauración del corazón es sobre todo un cambio de perspectiva. Ocurre cuando se decide confiar más en lugar de exigir ver más. Es el paso de poner condiciones a aprender a descansar en esa confianza. Y con esta reflexión nos deja la historia. La pregunta final no es si se pueden recibir más pruebas. El caso de Tomás demuestra que sí es posible. La verdadera pregunta que se plantea es si se puede dar el paso hacia una fe más profunda, una que no dependa de lo tangible, sino de una confianza que ha sido transformada. Porque es ahí, según esta visión, donde ocurre el verdadero cambio.